No sé cómo explicarte la sensación exacta que tuve cuando abrí la puerta del salón y vi a mi mujer sentada en el suelo, rodeada de trozos de un plato que jamás había visto, llorando como si acabara de presenciar algo irreparable. No entendí nada. No era un ataque de nervios, no era una discusión previa ni nada parecido. Era como si hubiera estallado una bomba emocional en medio de la casa mientras yo volvía de comprar pan. Lo primero que me salió fue decir su nombre, pero ella ni siquiera levantó la cabeza. Tenía las manos temblando, los ojos rojos, y respiraba como si el aire le costara dinero. Yo pensé que se había hecho daño, que se había roto algo, que había recibido una mala noticia. Pensé de todo menos lo que más tarde descubriría. Al principio me quedé quieto, con la bolsa del pan colgando de mi mano, como un idiota que no sabe si entrar, salir o pedir permiso en su propia casa. El silencio que había entre sollozo y sollozo me desconcertaba aún más, porque ella no llora así. Nunca fue de derrumbarse. Y que se quedara paralizada delante de un plato roto me resultó tan extraño que me generó un frío en el estómago que todavía hoy no sé bien cómo describir. Le pregunté qué había pasado, si se encontraba bien, si necesitaba que llamara a alguien, pero apenas articuló un no pasa nada tan poco convincente que me puso en guardia al momento. Me acerqué despacio, casi con miedo a pisar algún trozo de cerámica, y cuando intenté tocarle el hombro, se encogió como si viniera a gritarle. Eso me dejó clavado en el sitio. No era propio de ella. Me miró durante un segundo, solo un segundo, pero en esa mirada había algo apagado, como si estuviera agotada de aguantar algo que yo desconocía. Y es esa mirada, no el plato roto ni las lágrimas, lo que realmente me llenó de inquietud. Algo estaba ocurriendo y yo no tenía ni idea. Casi me dio rabia ese pensamiento de no tengo ni idea, porque se supone que después de tantos años juntos, uno debería saber reconocer a su pareja incluso en sus momentos más confusos. Ella recogió los trozos del plato sin decirme dónde lo había comprado ni por qué lo estaba usando si no formaba parte de nuestra vajilla habitual. Lo metió todo en la basura sin mirarme. Y yo detrás, siguiéndola sin saber bien qué hacer, como un crío que ha llegado tarde a una clase y no entiende de qué va el ejercicio. Después se encerró en el baño y abrió el grifo de la ducha, aunque no se metió dentro. La escuché sentarse en el suelo, apoyarse contra la pared y respirar hondo varias veces. Quise insistir, pero me contuve, porque supe que si empujaba demasiado iba a cerrarse del todo. Y parte de mí, aunque me cueste admitirlo, empezaba a sentir una especie de miedo que nunca había asociado a la palabra matrimonio. Aquella noche no cenamos juntos. No hubo conversación. Tampoco hubo discusión. Fue como vivir con una sombra que todavía tenía la forma de mi mujer pero que no parecía ocupar el mismo espacio que yo. Dormimos en la misma cama, pero no dormimos juntos. Y yo me quedé despierto hasta casi las 4 de la mañana preguntándome qué había pasado para que de repente todo se sintiera tan tenso, tan extraño, tan frágil. Pensé incluso en si ella podría estar pasando por algo relacionado con el trabajo, porque llevaba semanas volviendo a casa con una mezcla de agotamiento y distracción que yo atribuía al estrés, como hacemos todos hasta que nos damos cuenta de que el estrés es la excusa favorita cuando no queremos mirar más allá. Los días siguientes fueron igual de raros. No hubo más episodios como el de los trozos de plato, pero sí un silencio que no encajaba con la manera en que ella era. No es que habláramos mucho siempre, pero teníamos esa convivencia cómoda en la que uno pregunta por el día del otro, se comparten tonterías, se decide qué cenar sin pensarlo demasiado. De repente, ni eso. Y yo sentía que cada palabra que intentaba sacar de ella era como tirar de una cuerda que estaba a punto de romperse. Algo había cambiado. Y aunque yo no sabía qué era, sabía perfectamente que venía de antes de ese plato. Recuerdo una tarde en la que volví a casa y encontré las ventanas abiertas aunque hacía frío. Me dijo que necesitaba aire, pero sus ojos evitaban los míos de una forma tan evidente que me dejó un nudo en la garganta.
Y me pregunté, sin querer preguntarlo en voz alta, si había hecho algo mal yo. Si había algún gesto, alguna palabra, alguna actitud que la hubiese herido sin que me diera cuenta. Incluso llegué a pensar que estaba enferma y no quería preocuparme. Lo pensé de verdad. Esa era la explicación más lógica dentro de mi ignorancia, porque lo que menos imaginaba es que yo estaba viviendo la antesala de algo mucho más doloroso. La tensión se acumuló tanto que empezamos a hablar menos incluso de las cosas básicas. Lo que comíamos, lo que faltaba en la casa, lo que había que lavar. Ella estaba en otro sitio. No sé dónde. Pero no conmigo. Yo intentaba acercarme, pero cada vez que lo hacía, notaba una pared invisible. Y lo de la pared no te lo digo como metáfora ni como frase bonita, lo digo porque era exactamente así, un rechazo seco, contenido, pero claro. Me apartaba con gestos mínimos, como cuando una persona está concentrada y no quiere que la molesten, solo que esto no era concentración. Era distancia. Esa distancia empezó a afectarme más de lo que admitía. En el trabajo me preguntaban por qué estaba tan distraído. A mis amigos les dije que estaba cansado, pero en realidad era preocupación pura mezclada con un malestar que no sabía por dónde agarrar. Me costaba incluso dormir en la misma cama, porque sentía que entre ella y yo había un silencio que no era natural, como si en ese silencio hubiera algo escondido que yo no estaba preparado para escuchar todavía. Y esa sensación, que parecía exagerada incluso para mí, se repetía cada día. Te prometo que nunca pensé en infidelidad ni en nada parecido. No porque creyera que éramos perfectos ni nada así, sino porque no veía señales típicas, ni de esas que salen en las películas, ni de las que cuentan los amigos en las borracheras. Nada de eso. Solo veía una mujer agotada, ausente y nerviosa, y yo, que intentaba entender sin que me lo explicaran. Y reconozco que empecé a sentir una mezcla rara de frustración y culpa. Frustración porque no sabía qué estaba pasando, y culpa porque empecé a pensar que quizás había dejado de mirarla como debía, de prestarle la atención que necesitaba. Y aunque ahora sé que esas vueltas mentales no tenían nada que ver con la realidad, en ese momento eran lo único a lo que agarrarme. Lo más duro de esas semanas fue ese punto en el que te das cuenta de que algo se está rompiendo, pero no sabes exactamente qué. Yo me levantaba cada mañana con la esperanza absurda de que ella volviera a ser la de siempre, que me hablara con naturalidad, que me contara cualquier cosa de su día sin tensarse, que se riera con alguna tontería mía. Pero lo único que conseguía era verla más distante. Y en vez de preguntarle directamente qué habría sido lo lógico, yo opté por observarla, como si buscando detalles pudiera entender algo que, en realidad, ya estaba decidido sin que yo lo supiera. Y te digo la verdad, lo peor no era el silencio, ni la tensión, ni la distancia. Lo peor era esa intuición que apareció de repente, esa especie de aviso interno que me decía que algo grande estaba a punto de caer encima, que ese plato roto no era un accidente, que esas lágrimas no eran por un mal día. Y aunque yo no sabía qué era lo que se venía, sí sabía que no iba a gustarme. Ahí empezó todo. O mejor dicho, ahí empezó mi caída. Lo que vino después fue mucho peor, pero en ese momento yo aún tenía la esperanza de que fuese simplemente un bache. Qué ingenuo, visto desde ahora. Pero entonces solo veía a mi mujer desbordada y a mí intentando adivinar un idioma nuevo sin diccionario. No tengo manera de suavizar cómo empezó todo, porque incluso ahora, recordándolo, me sigue entrando ese hormigueo desagradable en el pecho que sentí aquel sábado por la mañana. No fue una escena espectacular ni un descubrimiento cinematográfico, y te prometo que eso es precisamente lo que lo hace mucho más difícil de explicar, porque lo que vi no parecía una prueba de nada y, sin embargo, me dejó clavado en el sitio con una sensación de certeza que no supe justificar. No hubo móviles olvidados, ni mensajes sospechosos, ni marcas raras, ni nada de esas señales que uno espera cuando piensa en infidelidades. Fue algo distinto,
algo más simple y más inquietante, algo que habría pasado desapercibido si nuestra relación no estuviera ya tan tensa que cualquier detalle adquiría un peso exagerado. Esa mañana, ella se preparaba para salir, supuestamente a ayudar a una compañera con un trámite administrativo, y lo que me llamó la atención no fue que se arreglara más de lo habitual, porque a veces lo hacía incluso para ir al supermercado, sino que evitara en todo momento cruzarse conmigo mientras se vestía. Lo hacía todo como a escondidas, no por vergüenza sino por incomodidad, como si no quisiera que la viera ni un segundo más de lo necesario. Se movía por el dormitorio con una especie de prisa silenciosa que me resultó tan extraña que me quedé apoyado en el marco de la puerta observándola, intentando comprender qué estaba pasando en su cabeza. Cuando salió con el abrigo puesto, la bufanda bien colocada y el bolso colgando del hombro, le pregunté a qué hora volvería. No me contestó directamente, dijo que dependía de cuánto tardaran, cosa que tampoco sonaba rara de por sí, pero la manera en que lo dijo, sin mirarme y con un tono seco que no encajaba con la excusa, me obligó a prestar atención. Lo que ocurrió después fue lo que me dejó intranquilo. Al salir, bajó al portal sin cerrar del todo la puerta de casa, supongo que porque iba cargada y no se dio cuenta, y yo fui detrás para cerrarla bien. Fue justo ahí cuando escuché, desde el rellano, el sonido que lo cambió todo. No fue un mensaje, no fue un nombre, no fue una conversación ajena. Fue la risa de ella. Una risa que no escuchaba desde hacía meses. Una risa limpia, suelta, espontánea, de esas que solía tener conmigo en los primeros años. Una risa que ya no formaba parte de nuestra casa. Y esa risa no estaba dirigida a mí ni a nadie dentro del edificio, venía de la calle, y no estaba sola. Había otra voz, masculina, no reconocible, que la acompañó con un comentario que no entendí bien pero que la hizo reír otra vez. Yo me asomé por la barandilla, y lo que vi me dejó paralizado. Ella no estaba esperando a ninguna compañera. Estaba con un hombre apoyado en su coche, hablando muy cerca de él, casi demasiado cerca para hacer un saludo casual. Yo no sé explicar por qué aquello me removió tanto, porque no había nada abiertamente comprometedor, pero la manera en que ella inclinó un poco la cabeza hacia él, la forma en que se le iluminó la cara, el gesto relajado que llevaba semanas sin aparecer, todo eso me golpeó de lleno. No era lo que hacía, era lo que dejaba de hacer conmigo desde hacía tiempo. No se apartaba de él, no estaba tensa, no estaba triste, no evitaba mirarlo. Y yo ahí arriba, en el rellano, con la puerta entreabierta, sintiendo como el estómago se me contraía mientras intentaba convencerme de que no debía sacar conclusiones precipitadas. Pero la intensidad de su expresión me dejó claro que esa mujer que reía con él no se parecía en nada a la que había estado llorando delante de un plato roto. Ella subió al coche de ese hombre sin dudar, sin mirar alrededor, sin revisar si había olvidado algo, sin lanzar ese vistazo automático que todos hacemos cuando no queremos que alguien nos vea. Y lo más duro de todo fue lo natural que le resultaba estar con él, como si fuera un hábito. No sé cuánto tiempo estuve ahí quieto escuchando el ruido del motor alejándose, pero cuando volví a entrar en casa sentí que me temblaban las manos como si hubiera bebido demasiado café. Me senté en el borde del sofá intentando encontrar una explicación lógica. Intenté pensar que podía ser un simple favor, que él la estaba acercando al sitio donde iban a hacer ese trámite, que tal vez la compañera les esperaba ahí. Pero no sabía explicar por qué ella no me había dicho que iba acompañada, por qué actuó con esa incomodidad al vestirse, por qué esa risa no la compartía conmigo desde hacía meses, y sobre todo, ¿por qué ese encuentro parecía tan familiar para ella? Durante las siguientes horas estuve dando vueltas por la casa sin saber qué hacer. No quería llamarla, porque temía que notara mi nerviosismo y se enfadara o se cerrara aún más. No quería inventar escenarios en mi cabeza, pero era imposible no hacerlo. Me fui a la cocina, abrí la nevera, la cerré, me preparé un café que no bebí, me senté en la mesa, me levanté de nuevo, y así pasó casi toda la mañana. Cada vez que recordaba esa risa,
Notaba un pinchazo incómodo en el pecho, porque era evidente que algo en ella se había encendido con ese hombre, algo que llevaba semanas apagado para mí. Y eso, aunque no fuera una prueba, era un indicio demasiado fuerte como para ignorarlo. Ella volvió a casa sobre las 2 de la tarde. Cuando abrió la puerta, yo estaba en el salón fingiendo ver la televisión, y reconozco que me temblaron los dedos al sostener el mando. Ella entró sin decir nada especial, solo un ya estoy, y dejó el bolso en el pasillo. Yo observé sus gestos, su respiración, la forma en que evitaba mirarme, y supe al instante que algo había ocurrido. Le pregunté cómo había ido todo. Su respuesta fue un bien, un poco lento que sonó preparado, como si hubiera pensado de antemano la frase exacta para que no hubiera espacio para preguntas. Intenté mantener la calma y le dije que había salido al rellano y que la había oído reírse. No mencioné al hombre. Solo mencioné la risa. Ella se puso tensa de golpe, como si le hubiera tocado un nervio sensible, y tardó unos segundos en reaccionar. Pues claro que me he reído, no voy a estar todo el día llorando, dijo, sin mover un músculo de la cara. Y yo, al escuchar esa respuesta tan defensiva, supe que había algo detrás. No supe qué era, pero sí que me estaba mintiendo. La incomodidad que intentaba disimular era demasiado evidente. Yo respiré hondo, intenté sonar tranquilo y le dije que me alegraba de que se sintiera mejor, que solo me había sorprendido oírla reír desde la calle porque hacía tiempo que no la escuchaba así. Ella frunció el ceño, molesta, y respondió que no entendía por qué decía eso, que yo siempre exageraba, que estaba empezando a sentirse controlada. Y ahí, justo ahí, algo dentro de mí hizo clic. Nunca le había controlado. Nunca siquiera habíamos tenido ese tipo de dinámica. ¿Por qué sacaba ese tema? ¿Por qué lo planteaba como si yo fuera un problema? ¿Por qué necesitaba defenderse de algo que yo ni siquiera había insinuado? Le dije que no pretendía controlarla, que simplemente me había desconcertado. No hubo discusión, no hubo voces altas, pero ella terminó la conversación diciendo que necesitaba ducharse y desapareció en el baño sin mirarme. Fue ahí cuando supe que, aunque todavía no tenía pruebas, algo estaba rompiéndose de manera irreversible. Ya no era solo distancia, era un comportamiento que intentaba ocultar algo activamente. Y ese algo tenía que ver con ese hombre con el que se había ido tan tranquila. Esa tarde, por primera vez en semanas, sentí una mezcla de rabia y lucidez. Me di cuenta de que llevaba demasiado tiempo adaptándome a su silencio, a su distancia, a sus cambios de humor sin cuestionarlos. Me había tragado todo por miedo a empeorar la situación. Pero la escena del rellano me había despertado una necesidad nueva, quería saber la verdad, aunque me doliera. Y esa necesidad se convirtió en una obsesión inmediata. No iba a revisar su móvil ni a seguirla, no porque fuese un santo, sino porque sabía que no servía de nada buscar señales típicas cuando su comportamiento ya lo decía todo. Preferí observar, hacer preguntas cuidadosas, estudiar sus reacciones y esperar a que algo más se filtrara por las grietas que ella ya no podía tapar. Y no tardó. 2 días después, ocurrió algo todavía más extraño. Ella llegó a casa con una expresión que no supe descifrar al principio, como si viniera de estar en un sitio que le había dejado un sabor amargo. Intenté hablarle, pero evitó responderme con frases completas. Se encerró en el dormitorio y tardó casi 1 hora en salir. Cuando por fin salió, olía al mismo perfume que siempre usaba, pero no coincidía con el olor que traía cuando entró. Eso me llamó la atención más que nada, porque no era un perfume barato ni un aroma ligero, sino uno muy característico. Si lo traía, debía oler desde el pasillo. No olía. Y eso significaba que se había duchado en otro sitio. Esa fue la primera prueba real. No era una conjetura, no era una risa, no era una mirada. Esa mujer había llegado a casa recién lavada de un entorno que no era el nuestro.
Le pregunté directamente dónde había estado. Ella respondió en el trabajo, donde iba a estar, sin mirarme, y en ese instante entendí que acababa de cruzarse una línea definitiva entre nosotros. No era evasión, no era tensión, no era estrés. Era una mentira consciente. Una mentira pequeña en apariencia, pero tan clara que no podía ignorarla. Yo la miré con una calma que me sorprendió incluso a mí, y ella, al notar mi mirada fija, se agitó un poco, como si temiera que fuera a hacer otra pregunta que no pudiera esquivar. No dije nada más. Y ella tampoco. Pero la verdad ya estaba ahí, aunque todavía no supiera sus detalles. A partir de ese día, cada gesto suyo empezó a encajar en un patrón que antes no quería ver. Y yo comencé a entender que el plato roto, la risa, el hombre del coche, la ducha fuera de casa y las mentiras no eran hechos aislados. Eran piezas de un mismo puzzle que yo, aunque me resistiera, estaba empezando a montar. La confrontación no empezó con gritos ni portazos, sino con algo mucho más incómodo, un silencio denso que se rompió de golpe en el momento exacto en que yo decidí dejar de fingir que no veía lo evidente. Fue un miércoles por la tarde. Ella acababa de llegar a casa con ese mismo aire tenso de los últimos días, aunque esta vez no intentó esquivarme. Caminó hasta la cocina, dejó las llaves encima de la encimera y se quedó apoyada con las dos manos, respirando como si necesitara recuperarse de algo que había ocurrido fuera y que no tenía nada que ver conmigo. Yo llevaba una hora sentado en el salón, pensando en cómo empezar la conversación sin sonar desesperado ni agresivo, pero llegó un punto en el que me agoté de analizar cada posibilidad. Me levanté, fui a la puerta de la cocina y le dije su nombre con la voz más firme que pude. Ella giró la cabeza con una lentitud que me irritó, como si le molestara que yo existiera justo en ese momento. Le dije que necesitábamos hablar y no respondió, solo se cruzó de brazos y me miró esperando que dijera algo rápido, como si quisiera que terminara cuanto antes. Yo intenté sostenerle la mirada, pero me costaba, porque sabía que lo que iba a decir iba a cambiarlo todo. Respiré hondo y le dije que sabía que me había mentido, que sabía que no había estado donde decía estar, que llevaba días actuando de una manera que no podía explicarse con cansancio o estrés, y que necesitaba que me dijera la verdad. Ella tardó unos segundos en reaccionar, pero cuando lo hizo se echó a reír, una risa forzada, casi nerviosa, que me encendió la sangre. «Otra vez estás con eso», dijo, moviendo las manos como si apartara una mosca invisible. Yo mantuve la calma, aunque por dentro sentía un impulso de rabia que me tensaba la mandíbula. Le dije sin levantar la voz que no estaba con eso, que no estaba imaginando nada y que había visto lo suficiente como para tener claro que algo estaba pasando. Ella giró los ojos hacia arriba, molesta, y respondió con un «ya estás exagerando otra vez» que me cayó como una piedra en el estómago. Yo intenté seguir en un tono normal, pero ella hablaba como si yo fuera un paranoico que había inventado una historia sin sentido. Le dije que la había visto subirse al coche de un hombre que no me había mencionado nunca, que la había escuchado reír de una manera que hacía meses no mostraba conmigo, que la había visto volver a casa duchada desde otro lugar, y que no iba a aceptar más evasivas. Ella frunció el ceño, dio un paso hacia mí y contestó que estaba harta, que no podía vivir con la sensación de que yo la vigilaba, que necesitaba respirar, que mi actitud estaba destruyendo la convivencia. Yo no podía creer lo que estaba diciendo, porque hasta ese día había sido yo quien caminaba con cuidado para no presionarla. Se lo dije, se lo repetí, y ella negó todo con una seguridad que me descolocó. Entonces le pregunté directamente quién era ese hombre. La pregunta salió antes de que pudiera pensarla. Ella se quedó quieta, completamente quieta, y ese silencio fue peor que cualquier respuesta. No apartó la mirada, pero la tensión en su cara se notaba como si le costara tragar. Un compañero. «Ya está», dijo finalmente, y lo dijo con una sequedad que sonó a mentira desde la primera sílaba.
Le pregunté por qué no me lo había mencionado antes. Ella dijo que no tenía obligación de contarme cada detalle de su vida, que no era una niña, que necesitaba privacidad. Le dije que claro, que todo el mundo necesita privacidad, pero que esconder el nombre de alguien que pasa a buscarte no es privacidad, es ocultación. Ahí perdió la paciencia. Empezó a hablar sin parar, como si quisiera llenar el aire de palabras para que yo no pudiera meter ninguna de las mías. Decía que estaba cansada, que llevaba meses sintiendo que la juzgaba, que cada gesto que hacía yo lo analizaba como si fuera un detective, que ella no tenía la culpa de que yo estuviera inseguro. ¿Inseguro de qué?, pregunté. Ella respondió sin pensarlo, de ti mismo. Te has vuelto desconfiado, y eso contamina todo. Fue una manera elegante de llamarme paranoico. Yo respiré hondo, me acerqué un poco más y dije despacio, no estoy desconfiado, estoy viendo cosas que no encajan. Y tú lo sabes. Ella se puso rígida, se frotó la frente y murmuró que no quería tener esa conversación. Le dije que no había opción, que no podía seguir viviendo con mentiras. Y ahí fue cuando explotó. Tú tampoco eres perfecto, gritó. Ese grito me sorprendió, porque no venía de una discusión concreta sino de algo que llevaba guardado desde hacía tiempo. Empezó a enumerar cosas que nunca habían sido problemas, que a veces yo estaba demasiado callado, que otras veces hablaba demasiado, que algunas semanas parecía distante y que otras estaba demasiado encima. Lo decía con un tono que mezclaba reproche y desesperación, y yo la escuchaba intentando entender que tenía que ver todo aquello con un hombre que la esperaba abajo en su coche. Si te soy sincero, hubo un momento en que pensé que iba a reconocerlo. Hubo un segundo, mientras se le humedecían los ojos, en el que parecía a punto de decir algo importante. Pero se contuvo. Cerró la boca, apretó los labios y cambió de estrategia. Si no confías en mí, dímelo claramente, dijo. Le respondí sin dudar, no confío en lo que estás diciendo. Ella dio un paso atrás, como si le hubiera soltado una ofensa personal, y me miró con una mezcla de enfado y sorpresa. ¿Y qué quieres que haga?, preguntó. Le dije que quería que fuera sincera. Solo eso. Ella empezó a temblar ligeramente, y por primera vez desde que todo esto había empezado, vi miedo en su cara. No miedo a mí, sino miedo a las consecuencias de lo que estaba ocultando. Supe que estaba acorralada, pero aún así insistió en negarlo todo. Se tapó la cara con las manos, respiró hondo y dijo, no estoy con nadie. No hay nadie. Solo estoy agobiada y tú no ayudas. Yo ya no podía mantener la calma. Le dije que estaba mintiendo, que lo veía en cada gesto, que su nerviosismo la delataba, que no entendía por qué seguía intentando sostener una historia que no se sostenía. Ella levantó la cabeza con los ojos rojos y gritó, porque no he hecho nada. Fue tan fuerte que me dejó un zumbido en las orejas. Pero su voz tembló en la última palabra, y eso dijo más que el grito entero. Le dije que no quería discutir, que solo quería escuchar la verdad de su boca. Ella respondió que ya me la había dicho. Yo insistí, no. Has dicho palabras, no verdad. En ese momento golpeó la encimera con la palma de la mano y dijo, pues si no me crees, ¿qué quieres que haga, inventarme algo para darte la razón? Su voz estaba al borde del llanto, pero no del llanto sincero, sino de ese llanto que surge cuando alguien intenta mantener un relato que se le derrumba. Me giré hacia la mesa para no perder los nervios y le dije que yo no necesitaba que se inventara nada, que las cosas estaban pasando delante de mí y que tarde o temprano la verdad iba a salir de una manera u otra. Ella se quedó callada unos segundos y luego dijo, con un tono tan frío que me heló la espalda, si sigues así, te vas a quedar solo. Ahí se acabó cualquier intento de suavizar las cosas. Le respondí que prefería estar solo que engañado. Ella me miró con rabia, se quitó la bufanda de un tirón, tiró el abrigo sobre la silla y dijo, no sé qué más quieres de mí.
Le dije que quería honestidad, que quería saber quién era ese hombre, y que si no había nada entre ellos, no debería haber ningún problema en explicármelo. Ella se cruzó de brazos, clavó los talones en el suelo y murmuró, no voy a hablar de él porque no tiene importancia. Esa frase fue la primera confesión, aunque disfrazada. Yo avancé un paso y le dije, tiene la suficiente importancia como para que te cueste nombrarlo. Ella apretó los labios, se giró hacia la ventana y dijo en voz baja, no voy a hacer esto. Yo sentí que algo en mí se rompía un poco al oír esas palabras, porque significaban que la conversación había llegado al punto en el que ella prefería esconderse antes que ser sincera. No te estoy pidiendo una guerra, le dije, solo quiero la verdad. Entonces giró la cabeza, me miró de reojo y dijo la frase que confirmó mis sospechas aunque no lo dijera abiertamente, no te va a gustar. No supe qué responder. Me quedé callado, esperando que continuara. Pero no lo hizo. Caminó hacia la puerta del pasillo y antes de salir dijo, no pienso seguir discutiendo contigo por tonterías. La seguí hasta el marco, sin acercarme demasiado, y le dije que no eran tonterías, que estábamos hablando de nuestra vida, de nuestra relación, de algo que la estaba alejando de mí. Ella se detuvo, respiró hondo y dijo, necesito espacio. Le respondí que el espacio no soluciona las mentiras. Ella giró la cabeza, molesta, y preguntó, ¿por qué estás tan seguro de que miento? No quise entrar en detalles, pero respondí lo más honesto que pude, porque ya no me miras como antes, porque te asustas cada vez que te pregunto algo, porque te duchaste fuera de casa, porque te ríes con él como ya no te ríes conmigo. Ella bajó la mirada, se mordió el interior de la mejilla y murmuró, no sé qué quieres que te diga. Le respondí que quería la verdad. De nuevo. Ella negó con la cabeza y dijo, pues no la vas a tener hoy. Y se encerró en la habitación. Esa fue la confrontación. No hubo golpes, no hubo insultos graves, pero cada frase fue una estocada emocional directa. Y aunque no lo admitiera, ella dejó escapar suficientes señales como para que quedara claro que había algo más. Algo que ya no podía esconder del todo. Nunca imaginé que fuera capaz de pensar en la venganza como algo posible, porque siempre había creído que esas cosas pertenecían a personas movidas por impulsos que a mí no me representaban. Pero cuando tienes la certeza emocional, aunque no la confesión explícita, de que la persona con la que has compartido tantos años te ha borrado de su vida en secreto mientras continúa conviviendo contigo como si fueses un mueble más, el cerebro cambia de lógica. Ya no piensas en lo correcto o lo incorrecto, sino en recuperar algo de control dentro de un escenario que te ha reducido a un espectador. No tenía pruebas concretas, pero sí una acumulación de señales tan evidente que ya no necesitaba que me lo explicaran. La mentira estaba ahí, constante, respirando en la casa conmigo. Y un día, mientras ella se duchaba, asumí que no iba a recibir la verdad por las buenas. Si quería claridad, tendría que provocar un movimiento que la obligara a reaccionar. Lo primero que pensé fue en separarme, pero hacerlo desde un lugar de debilidad. Cuando ella llevaba semanas manipulando la conversación, me parecía regalarle todavía más ventaja. Necesitaba algo que la hiciera perder esa seguridad con la que estaba manejando la situación. Algo que la descolocara sin hacer nada ilegal ni vengativo en el sentido grotesco del término. Algo estratégico, no impulsivo. La idea surgió mientras hablaba con un amigo del trabajo sin entrar en detalles. Él me contó que cuando sospechaba de su expareja, no discutía, la dejaba sola con sus contradicciones. Habló de cómo la indiferencia bien medida a veces era más efectiva que cualquier confrontación emocional. No sé por qué esa frase se me quedó grabada, quizá porque yo llevaba semanas intentando forzar sinceridad sin conseguir nada. Así que decidí cambiar de táctica. Empecé por comportarme con una calma que no sentía. El primer paso de mi plan fue retirarme emocionalmente, pero no de forma brusca, sino deliberada. Ya no insistía en hablar, ya no preguntaba, ya no cuestionaba,
ya no reaccionaba a sus evasivas. Si ella quería espacio, se lo daría, pero no ese espacio cómodo en el que podía moverse entre mentiras sin consecuencias, sino un espacio donde su ausencia emocional dejara de tener un colchón. Dejé de rellenar silencios, de proponer planes, de intentar acercarme. Ella notó el cambio enseguida, porque en los primeros días me miraba con cierta extrañeza, como si quisiera descifrar en qué estaba pensando. Yo me limitaba a hacer mis cosas con una tranquilidad que no era real, pero que me permitía mantener una posición en la que ya no era yo quien iba detrás de ella. A la semana, el efecto empezó a mostrarse. Ella volvió del trabajo un jueves y me encontró sentado en el salón revisando unas facturas. Normalmente habría preguntado algo como ¿qué haces?, aunque fuese un comentario automático, pero esta vez fue ella quien inició la conversación diciendo con un tono irritado, «Estás muy raro». Yo levanté la mirada despacio y respondí, «Solo estoy en lo mío». La frase era inocente, pero su rostro reflejó que no le gustaba nada que yo no entrara en sus dinámicas habituales. Dijo, «Pues parece que me estás castigando». Le respondí con sinceridad disfrazada de neutralidad, «No tengo energía para castigos. Cada uno está en lo suyo». Esa frase la dejó desconcertada. Se quedó unos segundos de pie sin saber qué decir. Yo volví a mis papeles, y mientras hacía como que revisaba números, vi cómo se mordía el labio, un gesto que en ella siempre aparecía cuando algo la inquietaba. Ese día subió a ducharse sin decir nada más. Y ahí entendí que ese era el camino, no insultos, no discusiones, no acusaciones. Solo dejar que ella sintiera que el control que creía tener ya no existía. La segunda parte de mi plan consistió en organizar mi vida sin consultarla, como si viviera solo. No lo hacía con rabia, sino como un movimiento estratégico para mostrarle que ya no dependía emocionalmente de su atención. Empecé a quedarme más tiempo en el trabajo, no por necesidad real, sino para obligarla a convivir con un vacío que antes llenaba mi presencia. También empecé a salir a caminar después de cenar, algo que nunca había hecho. Y cuando ella preguntó una noche, ¿dónde vas ahora?, respondí, a despejarme. Su cara cambió por completo. No estaba acostumbrada a no saber mis planes y mucho menos a que yo no le pidiera su opinión sobre nada. A partir de ese día la vi más vigilante, más pendiente, como si quisiera anticiparse a algún movimiento que no entendía del todo. El tercer paso fue el más arriesgado, porque implicaba tocar un punto sensible del equilibrio doméstico. Empecé a reorganizar la casa sin consultarla. No cosas grandes, pero sí detalles que ella notara. Cambié el orden de algunos muebles pequeños, limpié estanterías, guardé objetos que llevaban meses sin usarse. Ella lo notó enseguida. ¿Por qué has movido esto?, preguntó. Me apetecía, respondí. Su expresión era de irritación contenida, la misma que yo había sentido tantas veces en las semanas previas, solo que ahora ella era quien no tenía manera de justificar su malestar sin admitir que estaba perdiendo control. Pero la verdadera pieza central de mi venganza emocional fue algo más simple. Comencé a proteger mi intimidad. Cerraba mi ordenador cuando ella entraba a la habitación. Guardaba papeles en cajones. Contestaba menos cuando me preguntaba cosas cotidianas. No para ocultar nada, sino para que sintiera el mismo desconcierto que me había hecho sentir a mí. Ese movimiento fue el que más la alteró. Una tarde, mientras yo estaba guardando unas carpetas en el despacho, entró sin llamar y dijo, ¿qué estás escondiendo? Su tono era casi una acusación. Yo cerré el cajón con calma y dije, nada. Pero ya no me siento cómodo dejando todo abierto. Su cara cambió como si hubiera recibido un golpe emocional. Dijo, no entiendo qué te pasa. Le respondí, pues intenta recordarlo. Fue la primera vez que la dejé sin palabras desde que empezaron las sospechas. Y aún así, la parte más dura no había llegado. El cuarto paso de mi plan fue recuperar mi vida social,
algo que había dejado de lado por completo. Empecé a quedar con amigos sin avisarla con detalle. Le decía simplemente, salgo un rato. Y cuando ella preguntaba con quién, yo respondía, con gente del trabajo, sin especificar nombres ni horarios. Eso la alteró muchísimo, más de lo que esperaba. Un sábado por la mañana me vio preparándome para salir y me preguntó, ¿y a qué hora vuelves? Yo me puse la chaqueta y respondí, no lo sé. Apretó los labios y dijo, parece que lo haces a propósito. Me giré hacia ella y dije, llevo semanas diciendo que quiero claridad y no la tengo. Ahora yo tampoco la doy. Su boca se abrió ligeramente, sorprendida, pero no dijo nada. La consecuencia de ese nuevo comportamiento empezó a afectarla de una forma que no esperaba. Empezó a observarme con más detenimiento, como si buscara algún signo que aclarara lo que estaba pasando por mi cabeza. Una noche incluso me preguntó si estaba enfadado con ella. Le dije que no, que simplemente estaba aprendiendo a no depender emocionalmente de alguien que no estaba siendo sincera conmigo. Esa frase la golpeó más que cualquier acusación directa. Se sentó en la silla de la cocina, bajó la mirada y dijo en voz baja, pensaba que estábamos mejor. Yo respondí, estamos donde tú decidiste que estuviéramos. Fue la primera vez que tembló su respiración desde la confrontación. La última fase de mi estrategia fue la más elaborada. No implicaba gritos ni rupturas drásticas. Consistía en hacer visible que yo podía seguir adelante sin ella. Empecé a mirar pisos de alquiler por internet desde el salón, sin ocultarlo. No con intención real de irme ese día, sino para plantar una idea en su cabeza, que mi marcha era una posibilidad concreta. Una tarde se acercó por detrás y dijo, ¿qué es eso? Le respondí, opciones. Ella frunció el ceño y preguntó, ¿opciones de qué? Cerré el ordenador, lo coloqué en la mesa y dije, por si la situación sigue como está. Su reacción fue más fuerte de lo que imaginé. Se levantó de golpe, dijo no me puedo creer esto, y salió de la habitación. Ese día no cenó. Ese día entendió por primera vez que mi paciencia tenía un límite real. Lo más sorprendente fue que, desde ese momento, su actitud cambió. Se volvió más atenta, más pendiente, incluso más suave en el trato. Pero ese cambio no vino de arrepentimiento, sino de miedo. Lo vi claramente. No estaba preocupada por lo que me estaba pasando a mí, sino por lo que yo podía hacer si decidía no seguir su juego. Y aunque su intento de acercamiento parecía amable, había un temblor en su voz que delataba que su principal inquietud era perder el control que había tenido hasta ese momento. Mi venganza no fue destruirla, ni humillarla, ni exponerla, ni castigarla directamente. Mi venganza fue muy distinta, quitarle el privilegio de mi tranquilidad, el acceso a mi mundo, el derecho automático a mis certezas. Hacerle sentir la inestabilidad que yo había sentido durante semanas. Mostrarle que no podía seguir dependiendo de mi silencio para mantener su mentira cómoda. Convertirme en alguien que ya no le garantizaba la seguridad emocional que daba por hecha. Y funcionó. Empezó a observarme como si no me reconociera. Empezó a cuidarse de lo que decía. Empezó a tener miedo de mis silencios. Empezó a preguntarse qué sabía y qué no sabía. Y lo más importante, empezó a darse cuenta de que el equilibrio había cambiado y que ya no era ella quien dirigía la situación. No sé muy bien en qué momento exacto pasé del enfado a la confusión, de la confusión a la tristeza y de la tristeza a una especie de aceptación amarga que no se parece en nada a la que imaginaba cuando pensaba en problemas matrimoniales. No fue un proceso lineal ni ordenado. Fue más bien una acumulación de noches sin dormir, de preguntas sin respuestas, de silencios que ya no tenían tensión sino agotamiento. Ella había empezado a actuar con más suavidad desde que notó mi distancia y mi cambio, pero no era una suavidad auténtica, sino esa especie de cuidado artificial que uno usa cuando teme las consecuencias de algo que ha provocado.
Yo ya no estaba enfadado como antes. No porque hubiera entendido lo que ocurrió, sino porque había dejado de esperar que ella me lo explicara. Y lo que queda cuando se agota la esperanza de entender es un vacío que ocupa todo el cuerpo. Ese vacío fue el que me llevó a la última conversación, la que no quería tener pero que ya no podía evitar. Todo empezó una noche en la que volvimos a coincidir en la cocina después de cenar. Yo estaba guardando los platos y ella se apoyó en la encimera mirándome en silencio, como si buscara una manera de empezar a hablar pero no encontrara ni una sola frase que no la incriminara. Yo sabía que estaba pensando en ese tema porque llevaba días dando vueltas alrededor sin atreverse a entrar de lleno. Había intentado pequeñas aproximaciones, comentarios sueltos, preguntas vagas sobre cómo me sentía, pero yo había respondido con la misma distancia estratégica que llevaba semanas aplicando. Esa noche, sin embargo, fue ella quien no soportó más el silencio. «Tenemos que hablar», dijo finalmente. Lo dijo con una voz baja, más controlada que nerviosa, pero sin la fuerza que solía tener cuando quería imponerse. Yo dejé el plato en el escurridor y me giré despacio. No contesté de inmediato. Ella respiró hondo y añadió, «No podemos seguir así». Asentí. «Estoy de acuerdo». Se sorprendió de que no discutiera. Sus cejas se levantaron apenas, como si hubiera esperado resistencia o sarcasmo. La dejé continuar. Dijo, «No quiero que esto empeore. No quiero que sigamos tratándonos como extraños». Respondí, «No somos extraños. Simplemente no sé quién eres ahora». Esa frase la golpeó. Lo vi en la forma en que bajó la mirada hacia el suelo como si necesitara esconderse ahí. No lloró, pero estuvo cerca. Yo no sentí satisfacción, ni alivio, ni victoria. Solo un cansancio tan profundo que me costaba mantenerme firme. Ella apoyó las manos en la encimera y habló despacio, como si le costara cada palabra. «Sé que he estado distante», dijo. «Sé que te he hecho daño». No dije nada. No porque no tuviera cosas que decir, sino porque sentí que si abría la boca la conversación iba a desviarse hacia discusiones ya gastadas. Ella continuó. «Solo quiero que entiendas que no ha sido algo contra ti. He pasado por un momento complicado». Respondí, «Lo he visto». «Pero complicada o no, has mentido». Se mordió el labio. Esa fue la primera vez que no intentó negarlo. No lo reconoció de manera explícita, pero dejó caer un ya lo sé que para mí fue suficiente. No necesitaba detalles, todavía no. Ella siguió. Me agobié. Me desbordé. No supe gestionar nada. Y me alejé de ti en vez de decirte lo que pasaba. Yo levanté las cejas. ¿Qué pasaba? Tardó demasiado en contestar. Cuando por fin habló, dijo, no estaba bien conmigo misma. No era la respuesta que buscaba, y ella lo sabía. Le respondí, no quiero una versión reducida. Quiero la verdad completa. Ella se quedó quieta. La habitación entera se volvió incómoda. Finalmente dijo, no puedo contártelo todo. No ahora. Eso, curiosamente, fue lo que me dio más claridad. La frase no era una confesión abierta, pero tampoco una negación. Era la prueba de que había algo más, algo que no podía defender sin hundirse. Y yo ya no necesitaba que lo dijera en voz alta para saberlo. Lo sabía desde hacía semanas. Pero que ella lo admitiera de esa manera me produjo una sensación rara, una mezcla de alivio y tristeza que no esperaba. Entonces no puedo seguir como si nada, dije. Ella levantó la cabeza rápidamente. ¿Qué quieres decir? Le respondí con calma, quiero decir que no puedo estar en un matrimonio donde la otra persona guarda una parte entera de su vida lejos de mí. Si hay algo que decidiste compartir con otro y ocultarme, eso ya cambió las reglas. Y yo no voy a vivir en una casa donde solo uno de los dos juega limpio.
Ella permaneció en silencio varios segundos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró todavía. Lo que sí hizo fue acercarse un poco, como si quisiera cortar una distancia que llevaba semanas creciendo. No quiero perder esto, dijo. No quiero que acabemos así. Yo no me moví. Dije, entonces dime qué estás dispuesta a hacer para arreglarlo. Era la primera vez que le planteaba algo en términos directos. Ella parecía no saber cómo responder. Miró el suelo, miró la pared, me miró a mí. Finalmente dijo, quiero intentar estar mejor contigo. Quiero volver a conectar. Pero necesito que entiendas que he tenido mis motivos. ¿Motivos para mentir?, pregunté. Ella cerró los ojos un momento. Para alejarme. Para no saber cómo contarte lo que me pasaba. Para equivocarme. Ese equivocarme era lo más cercano a una confesión explícita. Me dio rabia, pero no la rabia caliente del principio. Una rabia fría, resignada, como la que se siente cuando uno escucha algo que ya sabía. Le dije, no me sirve que digas que te equivocaste si no quieres decir en qué. Ella dio un paso atrás. No puedo decirte más. No ahora. Suspiré. Entonces el problema no soy yo. El problema es lo que estás escondiendo. Ella negó con la cabeza rápidamente. No lo estoy escondiendo para hacerte daño. Lo estoy escondiendo porque me da miedo lo que pueda pasar si lo digo. Yo respondí, lo que ha pasado ya es suficiente. Lo sepas o no, ya cambiaste nuestra relación hace tiempo. Yo solo estoy reaccionando ahora. Ese fue el primer momento en que ella rompió. Las lágrimas empezaron a caer y se cubrió la boca con la mano. No era una actuación. Era un llanto real, un llanto contenido demasiado tiempo. Y aún así, no sentí la necesidad de consolarla. Mi propio dolor me tenía demasiado ocupado. Ella se limpió la cara con las manos y dijo: No quiero que te vayas. La frase me impactó porque yo no había mencionado irme esa noche. Quizá lo pensaba tanto que ella lo intuía. Le dije, yo no quiero irme, pero no voy a quedarme si esto sigue igual. Ella respiró hondo e intentó recomponerse. Dime qué necesitas para seguir aquí. Era una pregunta peligrosa, porque si respondía impulsivamente podría haber pedido algo que no tenía sentido. Así que pensé unos segundos y finalmente dije: necesito que dejemos de vivir a medias. Necesito que no haya más mentiras. Necesito que me digas la verdad cuando estés preparada para hacerlo. Y necesito claridad. No puedo seguir en un matrimonio donde yo pongo todo y tú pones solo lo que te conviene. Ella asintió con la cabeza varias veces, como si estuviera procesando cada palabra. Luego dijo, voy a intentarlo. Pero necesito tiempo. Le respondí, el tiempo no es un problema. Las mentiras sí. Ella se acercó un poco más. ¿Podemos intentarlo entonces? ¿Podemos darnos un margen para arreglar esto? Me sorprendió que en su voz hubiera un rastro auténtico de miedo. No a mí, sino a lo que podía perder. Y a pesar de todo, yo aún sentía algo por ella. Ese algo no era confianza, ni tranquilidad, ni deseo. Era más bien una mezcla de cariño viejo y pena por lo que habíamos sido. Asentí. Podemos intentarlo. Pero tiene que haber un cambio real. Ella murmuró, lo habrá. No sonaba segura. Sonaba deseosa de creerlo. Sonaba más frágil de lo que nunca la había visto. Nos quedamos en silencio unos segundos. Yo estaba de pie junto al fregadero, ella frente a mí. No había abrazos, no había reconciliación emocional, pero por primera vez en semanas había una especie de terreno común, aunque fuera inestable. Había una decisión, seguir adelante, pero no de cualquier manera. Ella preguntó, ¿y tú, qué vas a hacer? Respondí, voy a ser honesto contigo.
Voy a decirte lo que siento sin filtrar. Y voy a darte espacio si lo necesitas, pero no voy a permitir que el espacio se convierta en una excusa para ocultar cosas. Ella asintió de nuevo, esta vez más despacio. Esa fue la última conversación, al menos la última en la que intentamos poner orden dentro del caos. No resolvimos nada concreto. No me dio nombres, no me dio detalles, no me dio explicaciones. Pero sí me dio algo que, aunque mínimo, servía como punto de partida. Reconoció que había algo roto, que ella había colaborado en romperlo y que no estaba dispuesta a perderlo sin luchar, aunque no pudiera, o no quisiera, decirme la dimensión exacta de lo ocurrido. Esa noche dormimos en la misma cama, pero cada uno en su lado, sin tocarnos. No hubo reproches, no hubo nuevos silencios tensos. Solo una calma extraña, casi incómoda, como si estuviéramos descansando después de un combate emocional del que no había ganador. Nunca pensé que el final de todo esto fuera a sentirse así, tan extraño, tan silencioso y tan alejado del estallido emocional que uno imagina cuando se rompe un matrimonio. No hubo portazo final, ni últimas frases memorables, ni escenas que parecieran el cierre de una película. Lo que hubo fue una serie de pequeñas decisiones que, sumadas, acabaron marcando la línea definitiva entre lo que fuimos y lo que ya no podíamos seguir siendo. Después de aquella última conversación en la cocina, pasaron días en los que intenté mantener cierto equilibrio, como si pudiera recuperar algo de lo que teníamos antes de que toda esta historia se rompiera. Pero la verdad es que la relación ya estaba herida más allá de cualquier iniciativa simbólica. Ella intentó acercarse, midiendo cada gesto, vigilando su tono, cuidando lo que decía, pero lo hacía desde el miedo, no desde el cariño. Y yo lo notaba. Cada palabra suya sonaba como una obligación. Cada gesto, como una forma de evitar que yo tomara una decisión que ella ya sabía que pendía encima de nuestras cabezas. Durante esos días hubo algo que me hizo abrir los ojos de verdad, mi propia calma. Una calma extraña, nada parecida a la resignación. Era más bien una sensación de claridad que no había tenido en semanas. Seguía dolido, por supuesto, porque uno no olvida de un día para otro la mentira, la distancia, la presencia de ese hombre que nunca mencionó, la ducha fuera de casa, las evasivas. Pero el dolor ya no me nublaba. Era un dolor más limpio, más reconocible, no ese caos emocional que me había mantenido en tensión constante. Y cuando el dolor deja de confundirte, empiezas a ver las cosas de frente. Me di cuenta de que aunque ella hubiera querido arreglar algo, aunque hubiera deseado de verdad intentarlo, no podía cambiar que yo ya no confiaba en sus palabras. Y una relación sin confianza no es una relación. No es otra cosa que dos personas compartiendo espacio por inercia. Un domingo por la mañana, mientras ella preparaba café, me senté frente a ella y supe que ese era el momento. No porque quisiera terminarlo todo, sino porque ya no podía seguir conviviendo en esa especie de limbo emocional. Ella me miró con cierta inquietud, como si hubiera presentido que iba a hablar de algo importante. Dije su nombre y ella apoyó la taza en la mesa con cuidado. Creo que ya sabes lo que voy a decir, empecé. Ella tragó saliva sin decir nada. Continué, no puedo seguir así. No puedo seguir viviendo en una casa donde no sé quién eres, donde sé que hubo cosas que no me contaste, donde te alejaste de mí mientras compartías algo con otra persona. Ella abrió la boca para responder, pero levanté la mano suavemente para pedirle que me dejara terminar. No quería que la conversación se desviara. No voy a pedirte que confieses nada. Ya no necesito detalles. Lo que necesito es recuperar algo de estabilidad, y no puedo recuperarla aquí. No mientras sigas sintiendo que hay una parte de tu vida que sigue estando en otro sitio. Ella bajó la mirada, se frotó los ojos con los dedos y dijo con una voz rota, no quería que llegáramos a esto. Yo tampoco, respondí. Pero aquí estamos. Ella se quedó callada.
No lloraba abiertamente, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. Yo sentí una punzada en el pecho, no de culpa ni de enfado, sino de tristeza pura, esa tristeza que aparece cuando entiendes que algo importante en tu vida ha terminado. Ella preguntó con voz temblorosa, ¿qué vas a hacer? Le dije, voy a irme. No hoy, pero pronto. Voy a buscar un sitio para mí y voy a tomar distancia. No quiero hacerlo desde el enfado, así que prefiero hacerlo ahora que estoy calmado. Ella negó con la cabeza. Podría contarte las cosas. Podría explicártelas. Lo dijo como si fuera una oferta de último momento, un intento de salvar algo que ya estaba prácticamente decidido. Yo respondí con sinceridad, si quisieras hacerlo, lo habrías hecho semanas atrás. Y aunque lo hicieras ahora, no sé si cambiaría lo que siento. Ella se cubrió la cara con ambas manos, respiró hondo y dijo, no pensé que esto fuera a llegar tan lejos. Me sorprendió que dijera eso, porque cada gesto suyo durante las últimas semanas había empujado la situación justo hacia este punto. Pero no lo dije en voz alta. No quería que la conversación se convirtiera en un recuento de errores. Ya no tenía sentido discutir. Ella se levantó, caminó por la cocina unos segundos y volvió a sentarse frente a mí. ¿Y si intentamos hablar más? Dijo. ¿Y si pedimos ayuda profesional, terapia? Le respondí, no creo que sea cuestión de hablar más. Hemos hablado. Lo que ha faltado es la verdad. Y si no salió en el momento en que era necesaria, ahora ya llega tarde. Ella sintió, con la cara hundida. Durante unos minutos ninguno de los dos dijo nada. Yo observé la mesa, los dos cafés, la luz que entraba por la ventana, todo tan normal que parecía ridículo que estuviéramos decidiendo el final de nuestro matrimonio en medio de un domingo corriente. Finalmente ella dijo, te echo de menos. Sentí esa frase en el estómago, pero no como una reconciliación, sino como una despedida. Respondí, yo también echo de menos a la persona que eras. Pero ya no estás ahí. Ella rompió a llorar sin sonido, ese llanto contenido que hace daño al que lo ve. Yo no la toqué. No por orgullo, sino porque sabía que cualquier gesto mío podía confundirse con una señal de reconciliación que no iba a producirse. La dejé llorar mientras yo intentaba mantenerme firme en mi decisión. No porque no la quisiera, sino porque quería quererme a mí también. Esa semana empecé a buscar alquileres en serio. Visitaba pisos por las tardes y ella lo sabía porque no lo escondía. Cuando volvía a casa, no decía mucho, solo he visto uno que podría valer o me falta ver otro más. Cada vez que lo decía, ella bajaba la mirada, pero no discutía. Había aceptado mi decisión, aunque no la compartiera. Dormíamos juntos pero separados por un espacio emocional tan grande que la cama parecía demasiado grande incluso para dos personas. A veces ella intentaba iniciar conversaciones cotidianas, pero yo respondía con educación, no con cercanía. No estaba enfadado, pero tampoco disponible. Era una distancia tranquila, no agresiva. Y esa calma era la prueba de que ya había tomado la decisión definitiva. El día que encontré un piso adecuado, un pequeño apartamento a 10 minutos de casa, supe que no había marcha atrás. Lo firmé esa misma tarde. Al llegar a casa, ella estaba en el salón. Me miró entrar y supo al instante qué había ocurrido. Se levantó y dijo simplemente, ¿lo encontraste? Asentí. Ella respiró hondo, como si necesitara prepararse, y dijo, ¿cuándo te vas? Respondí, en una semana. Ella se sentó en el sofá y apoyó la cabeza en las manos. No lloró. No gritó. No protestó. Solo dijo, pensé que tendríamos más tiempo. Yo respondí, tiempo es lo único que tuvimos. Y no lo aprovechamos. Durante esa semana, me dediqué a hacer las cosas con calma.
Preparé mis cosas en silencio, doblé ropa, empaqué libros, organicé documentos. Ella me observaba desde la distancia, como si quisiera decir algo y no encontrar el valor. Una noche, cuando metía mis camisas en una caja, ella se apoyó en el marco de la puerta y dijo, ¿vas a estar bien? Me giré hacia ella y respondí, creo que sí. Necesito un tiempo para recomponerme, pero sí. Ella bajó la mirada y murmuró, ojalá hubiera dicho antes lo que tenía que decir. La miré unos segundos. Yo también. El último día fue más sobrio de lo que imaginé. No hubo abrazos largos ni gritos desesperados. Ella me acompañó hasta la puerta. Me miró como si intentara memorizar mi cara por última vez. Dijo, si algún día quieres hablar, aquí estoy. Yo respondí, si algún día decides decir la verdad, quizá hablemos. Ella asintió con los ojos llenos de lágrimas. Salí por el portal con una maleta y una caja. El aire frío me golpeó la cara, pero no me afectó. Era como si ya no sintiera el cuerpo del mismo modo. Caminé hacia el coche sin mirar atrás. No por orgullo ni por rabia, sino porque sabía que si miraba, dudaba. Y no podía permitirme dudar. El apartamento nuevo era pequeño, pero al entrar sentí una especie de alivio seco, sin euforia, sin entusiasmo, solo una tranquilidad simple, el caos había terminado. No sabía qué iba a hacer con mi vida en adelante, no sabía cuándo volvería a confiar, no sabía cómo iba a reconstruirme. Pero por primera vez en mucho tiempo tenía algo que había perdido sin darme cuenta, espacio para mí, espacio para respirar sin miedo a mentiras, espacio para dejar de pelear por alguien que ya no estaba conmigo aunque viviera bajo el mismo techo. Esa noche dormí solo, en una cama que no olía a nada familiar, sin interrupciones, sin tensión. No me sentí libre ni renovado. Me sentí vacío, pero era un vacío que al menos era mío. Y entendí que a veces la paz no llega acompañada de alegría. A veces llega con silencio. Un silencio que, por primera vez en mucho tiempo, no dolía.